maravilloso mundo de Diverti Aprende. Ay, amiguitos, estoy un poco confundido, un poco incómodo, un poco triste. Y es que me da mucha pena ver en las noticias lo que está sucediendo en nuestro país. Veo a mis vecinos desde sus ventanas haciendo mucha bulla con cacerolas, ollas y cucharas. ¡Sí! Veo muchísima gente en las calles protestando. Se nota que la población de toditito el Perú está molesta. Y a veces no logro entender por qué. ¿Por qué están molestos? ¿Por qué tantas marchas y ataques a la población? Amigos, ¿en casa les han conversado de esto? ¿Sí? Amiguitos, a mí mi profesora me contó algo también en mi clase y quiero compartirlo con todos ustedes. ¿Qué les parece si me acompañan a ver una breve explicación de lo que está pasando en nuestro país? Y así lo entendamos todos juntos. Vamos a conocer lo que está pasando en nuestro querido Perú. Vamos a verlo. 3, 2, 1, ¡vamos! Hola, bienvenidos nuevamente, niños. Qué gusto es tenerlos otra vez por aquí. Qué gusto que todos se conecten para entender qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestro querido Perú. La situación no es para nada agradable y siendo tan pequeños, quizás sea un poquito difícil de entender. Pero hoy vamos a tratar de explicarles de la forma más sencilla que se pueda qué es lo que está pasando en el Perú. Primero debemos saber que nuestro país es dirigido por el presidente de la República del Perú. Y este presidente a su vez es supervisado por el Congreso de la República. Un congreso que está conformado por 130 congresistas que todos nosotros elegimos voluntariamente mediante un proceso llamado elecciones. Pues recordemos, antes de toda esta situación, nuestro presidente de la República del Perú se llamaba Pedro Pablo Kuczynski y él, el 21 de marzo del 2018, renunció a su cargo como presidente. Según la versión que él mismo dio a todo el pueblo peruano, su renuncia se debió a las constantes obstaculizaciones y ataques que recibía su gobierno por parte del Poder Legislativo, llamado el Congreso de la República. Hay que tener muy en cuenta que el Poder Legislativo, o también conocido como el Congreso de la República del Perú, tiene como función la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientados al desarrollo económico, político y social de nuestro país. Entonces, como ya sabemos de qué se encarga el Congreso, debemos decir que la relación entre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso de la República no era la mejor en ese momento. Al renunciar el presidente, la persona que ocupa su puesto sería el primer vicepresidente de la República del Perú, llamado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, quien asume oficialmente la presidencia de nuestro país el 23 de marzo del 2018. El gobierno del presidente Martín Vizcarra ha pasado por muchas situaciones inesperadas. Una de las situaciones más preocupantes ha sido la crisis sanitaria por la que actualmente estamos atravesando, llamada COVID-19, también conocida como el coronavirus. Esta crisis sanitaria no solo ha cobrado la vida de muchas personas, además, ha impedido que todo el pueblo del Callao y todo el pueblo del Perú realice sus actividades con normalidad, obligándonos por nuestro propio bien a estar encerrados en casa viviendo una situación de cuarentena obligatoria.
Esto a su vez hizo que la economía de todo el país se vea duramente afectada y que muchos de nuestros familiares pierdan su trabajo. Entonces ya no solo estamos hablando de una crisis sanitaria, además debemos añadir una crisis económica. Pese a la difícil situación que el país estaba viviendo en ese momento, el Congreso de la República siguió buscando distintas formas de retirar al presidente de turno, Martín Vizcarra. Y mediante una votación, el 9 de noviembre, 105 congresistas decidieron que lo mejor para el pueblo del Perú era vacar a Vizcarra como presidente. Es decir, lo sacaron del cargo por incapacidad moral. ¿Y ahora? ¿Quién sería nuestro presidente? Pues según la Constitución Política del Perú, que es un librito donde está escrito todas las reglas que debemos seguir sobre el derecho, la justicia y las normas del país, el sucesor a la presidencia del Perú, ante una situación de vacancia y al ya no haber otro vicepresidente, la persona que asume el cargo a la presidencia de la República del Perú debía ser el presidente del Congreso, que en ese momento era el señor Manuel Merino de Lama. Es así que el pueblo peruano hizo sentir su voz de protesta, al no estar de acuerdo con la vacancia hacia Martín Vizcarra, sobre todo considerando que seguimos viviendo una crisis sanitaria y económica. El pueblo peruano se sintió totalmente engañado, porque además, la mayoría de los miembros que conforman el Congreso de la República empezaron a actuar de forma poco favorable para el pueblo del Perú, aprobando reformas que solo beneficiaban a un pequeño sector de la población, vinculado principalmente al sector político y a las grandes empresas privadas. Es muy importante decir que de los 130 congresistas que existen en el Congreso de la República, 68 de ellos están vinculados al grave delito de lavado de dinero, es decir, que estos malos congresistas han hecho todo lo posible para ocultar el origen real de los bienes económicos que tienen actualmente. La indignación fue tanta que, sin considerar el grave peligro que representa la aglomeración de personas, miles y miles de peruanos de todas las regiones del Perú salieron a las calles e hicieron sentir su voz de protesta. Dieron a conocer que no estaban de acuerdo con las decisiones que el Congreso estaba llevando a cabo. El pueblo peruano no estaba para nada conforme con que Manuel Merino sea el presidente del Perú. Es así que desde distintas plataformas virtuales, todos los peruanos o la mayoría se ponían de acuerdo y organizaban diferentes marchas pacíficas, expresando su desacuerdo. Pero no todo resultó ser pacífico como se esperaba, pues lamentablemente esta lucha de poderes cobró la vida de 2 hermanos peruanos que ahora son reconocidos como los héroes de la democracia. Estamos hablando de Inti Sotelo y Brian Pintado, 2 hermanos peruanos que lucharon por un país justo para todos. El fallecimiento de estos 2 héroes de la democracia obligó a Manuel Merino a renunciar al cargo de presidente de la República e hizo que el Congreso actúe rápidamente para generar una elección interna y así pudiéramos saber todos los peruanos quién sería el nuevo representante del país. Estas elecciones internas en el Congreso se realizaron este lunes 16 de noviembre y se determinó mediante una votación que la persona que ocuparía el cargo a presidente de la República sería el señor Francisco Sagasti. ¿El pueblo peruano está contento con esta decisión? Aún no lo sabemos. Pero esperamos que este nuevo presidente actúe de la mejor forma posible. Sobre todo, que actúe a favor del pueblo del Perú, que ya bastante afectado está con la crisis que ha dejado el terrible COVID-19. Este es un breve resumen del acontecer en nuestro país. Chicos, espero que esta información les haya servido para entender por qué todos nuestros vecinos están terriblemente incómodos con la situación política del país. De esto depende el futuro de todos ustedes.
Así que esperamos que todo se desarrolle de la mejor manera posible. Un gusto tenerlos conectados y espero verlos pronto. ¡Nos vemos! ¡Wow! Ahora lo entiendo todo. Por eso tantas personas están protestando. ¡Ah! Pero algo que no me mencionó la profesora y que es muy importante decirles: si no puedes salir de casa a protestar, haz como yo y mi familia. Nosotros apoyamos con el famoso cacerolazo. Sí, el cacerolazo, que es la acción de salir a nuestras ventanas, balcones y hasta subir a nuestros techos a realizar ruido con lo que tengamos en casa en son de protesta. Y así nos apoyamos todos por un país con democracia. ¡Sí! ¡Que viva el Perú! Espero haya sido muy útil la información que hoy les hemos brindado, amiguitos. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde, aquí, como siempre, en Prensa Chalaca, en tu programa Diverte y Aprende. ¡Chau, chau, 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 chau! Este programa llega gracias a la Administrador del Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez. Refinería La Pampilla, del Grupo Repsol. Municipalidad Distrital de Ventanilla, mejor cada día.